¿Sabes qué es la transparencia y la rendición de cuentas? ¿Sabes cómo ambas se mancuernan? ¿Por qué crees que son importantes? ¿Sabes cuánto te cuesta la corrupción y lo mucho que te afecta, directa e indirectamente, contribuir a ella, al debilitar, entre otras cosas, a las instituciones de las que tanto esperas protección y una actuación eficiente? El propósito de transparentar la información es que el ciudadano sepa si el actuar de su gobierno o de cualquier ente que reciba dinero público fue legal, eficiente y sobre todo si no obedeció a intereses particulares. Bien dicen que la información es poder. Por eso, la transparencia es el mejor aliado en contra de la corrupción. Para ahondar en el tema, he invitado a Eduardo Bojorquez, director general de Transparencia Mexicana, una organización de la sociedad civil que ha contribuido enormemente al tema. Dejemos que la curiosidad nos lleve a donde nos tenga que llevar. Soy Malca Novigrod y esto es Vis a Vis. Buenas noches, esto es Vis a Vis y hoy vamos a emprender otro de nuestros viajes a través de temas muy interesantes. Este es sobre transparencia y para eso estamos con Eduardo. Eduardo, un placer tenerte aquí. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. No podemos decir ya cuánto por transparencia, claro, no lo vamos a decir. Por transparencia. Qué gusto tenerte aquí. Gracias. Mira, vamos a empezar a discutir este tema que es un poco, la gente lo entiende y no lo entiende. Empecemos por definir qué es transparencia y qué es rendición de cuentas, que a veces se equiparan. Sí, bueno, incluso mucha gente cree que quien es transparente es honesto y yo creo que vale la pena empezar por ahí. La transparencia es una condición de los gobiernos cuando están dispuestos a abrir información que está, digamos, administrada por ellos para que la conozca el ciudadano, que es el dueño de esa información. El administrador es el gobierno, entonces es transparente cuando se puede acceder a la información que es tuya como ciudadano, pero que administra el gobierno. Y se rinde cuentas, que sería la otra parte de esta ecuación, cuando las decisiones de gobierno son explicadas perfectamente a los ciudadanos y se da cuenta de la racionalidad y el alcance de una decisión pública. La transparencia es útil para la rendición de cuentas porque cuando los ciudadanos tienen información, hacen mejores preguntas para los gobiernos y se hacen preguntas sobre si las decisiones son las correctas. La parte más compleja es la de control de la corrupción, porque el control de la corrupción, por supuesto que se apoya en un buen acceso a la información pública, en la transparencia, se apoya en una mejor rendición de cuentas, que los funcionarios públicos rindan cuentas por las decisiones que tomaron, pero que cuando no lo hacen haya consecuencias. Esa es la parte de control de la corrupción. Entonces, la lucha contra la corrupción usa herramientas como la transparencia y la rendición de cuentas, pero termina imponiendo una sanción a aquel que no cumplió con el mandato de ley que tenía que cumplir. No solamente al que roba o al que hace tranzas, sino aquel que no está cumpliendo con el mandato de ley. Ese es el esquema entre acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas y control de la corrupción. Y dices un elemento muy interesante que a veces no resaltamos, que es el otro lado de la moneda, que es un ciudadano informado. Es decir, sí tenemos un derecho a saber esa información, pero también tenemos la obligación de justamente hacer esas preguntas, justamente acotar esos espacios de estos procesos que tenemos donde entra la corrupción, que no conocemos los procesos y por eso se permite uno y uno contribuye a esta corrupción en cierta manera. Incluso los datos son espantosos. Se estima que cuesta muchísimo a las casas esta corrupción que nosotros vemos en estos procesos. Tenemos que desembolsar mucho en estas coimas que tenemos que dar, ¿no? Y te quiero preguntar, la sociedad se ha en cierta manera organizado a través de Transparencia también Mexicana y ha hecho esta propuesta de 3 de 3 que tanto estamos escuchando, pero que está un poco trunca. Primero, ¿qué es la propuesta de 3 de 3? Déjame hacer un comentario sobre el costo para los hogares, porque fíjate que muy poca gente cree que la corrupción le cuesta. Todo el mundo cree que va a ganar mucho. Claro, ¿no? es cierto. Pero la corrupción es como el crimen organizado. Hay un estudio muy interesante sobre la nómina del crimen organizado y se comporta exactamente igual que un supermercado. Los cajeros ven pasar mucho dinero, pero no es de ellos. Se va haciendo dinero solamente del capo y solo hay un capo para muchos otros que participan del proceso.
la corrupción funciona igual. Tú crees que te ahorraste 350 pesos de una multa de tránsito, pero ese policía corrupto es responsable también de tu seguridad. Entonces, lo que te cuesta que ese policía sea corrupto es mucho más de lo que te ahorraste con la mordida. Y creo que a veces pensamos poco en ello, que los costos de la corrupción son directos, o sea, hay dinero, te cuesta dinero. A una familia mexicana le cuesta alrededor del 14% de su ingreso al año, y si tiene menos de un salario mínimo, llega a representar 1 de cada 3 pesos de esa familia. Porque los 10 pesos para el camión de la basura, que para un hogar digamos, de clase media son solo 10 pesos, para quien gana 60, son una parte muy significativa de su ingreso. Ahora voy al tema de 3 de 3 y cómo se conecta con esto. La verdad es que hay una profunda desconfianza en la clase política. No es una crisis nueva. No, y no es mexicana. Pero se ha agravado en los últimos años. Y los escándalos de corrupción y los costos de la corrupción y la imagen de que el gobierno es un gobierno corrupto hace que la gente se aleje cada vez más de la política, de la participación democrática, claro, incluso con el voto nulo. El voto nulo, la no participación, la desconfianza a las autoridades, que en cierta manera eso es lo que hace la corrupción. No solo erogamos un precio, pero también, por el otro lado, daña a las instituciones. Y la reputación del país, Malca. Por supuesto. O sea, a nivel internacional el país se ve como si fuera una especie de fábrica de criminales, narcotraficantes. ¿Tú lo viste? En Colombia una mexicanada es hacer una tranza. Bueno, y más al sur está peor porque es robarle la novia a alguien. Sí, bueno, en Uruguay, hacerle una mexicanada a alguien es bajarle la novia. Bueno, terrible. Entonces, la verdad es que tenemos muy mala fama a nivel internacional. Ni siquiera en América Latina tenemos buena reputación en este tema. Y esa relación de desconfianza no basta con señalarla, hay que tratar de reconstruir la relación entre funcionarios públicos y gobierno. ¿Qué buscamos IMCO y Transparencia Mexicana con la iniciativa 3 de 3? Que la gente vaya a votar con un voto informado sobre la persona, sobre el candidato, no sobre los banderines, no sobre los anuncios espectaculares, no sobre los spots, sino sobre el candidato, para que cuando menos esa relación sea una relación diferente. Pero eso no se ha logrado, porque de 18,000 puestos más o menos son una minoría quienes se han tomado la molestia de poner su currículum, de informar al ciudadano de su declaración fiscal, su declaración patrimonial y su declaración de conflicto de intereses. Correcto. Entonces, eso dice mucho acerca de los políticos, el respeto que le tienen a los ciudadanos. Pero voy a ir un poco más allá. Bien. Tienes un problema, porque, tenemos esa información. ¿Quién la ve? ¿Quién la analiza? ¿Qué consecuencias tiene? Digamos que hay una disparidad entre lo que declaraste y lo que ganaste. Es el rol de la prensa, es el rol de la sociedad. Pero también debería de haber un cuerpo que diga, bueno, señores, aquí hay una disparidad, que tenga dientes además. Bueno, eso solo podía hacerse si había información. Ahorita no había nada de información. Y es voluntaria, que es lo peor. Claro, pero por un lado se empieza. Mira, este tema no estaba en la agenda pública, hoy está en la agenda pública. Tanto IMCO como Transparencia lo vamos a llevar al plano legislativo. Esta va a ser una obligación de ley tarde o temprano en el país. Este 3 de 3 se va a convertir en una obligación para la clase política mexicana. Pero también descubrimos que muchos de los temas que nos atraen desde lo nacional no eran tan importantes para los electores locales. De esos poco más de 360 candidatos que se sumaron a la plataforma, hay muchos que tienen que ver con dinámicas locales. Esos candidatos que se sumaron, que son jóvenes, que están tratando de hacer las cosas diferentes, sí están marcando que se puede construir una nueva clase política. No va a ser rápido, no va a ser instantáneo, recuperar la confianza es muy difícil, perderla es muy sencillo, pero hay que empezar por algún lugar. Claro. Y creo que es mejor empezar por ahí, digamos, porque sea voluntario y por ilustrar quién está dispuesto a poner su palabra en ello, que hacerlo una obligación de ley o una plataforma de gobierno, por ejemplo la del INE, que pues dejó en una situación bien complicada al propio instituto, porque ni siquiera los candidatos acudieron a este llamado, ¿no? 1 de cada 4 aceptó el llamado del INE. Claro, y en eso te voy a interrumpir, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Con mucho gusto. Gracias, hacemos una pausa. De regreso en Vis-a-Vis y estábamos hablando justamente de la propuesta de 3 de 3 y decíamos que ahorita es voluntaria, entonces eso manifiesta mucho la conducta del candidato al ciudadano y cómo lo percibe. Pero tú nos comentabas en algún momento que esto se va
a imponer como una obligación. ¿Qué hay de eso? Miren, la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción se incluyó la figura del conflicto de intereses como una obligación de una nueva declaración que tienen que hacer los servidores públicos. Pero será a partir de la ley que reglamenta las responsabilidades de los servidores públicos, así se le llama, es una de las leyes generales que va a venir de esta reforma, se va a poder normar este asunto. Y tanto IMCO como Transparencia Mexicana hemos decidido que esta va a ser una prioridad para nosotros a partir del 1 de septiembre, para que la agenda legislativa lo recupere y que para el 2018 sea esta ya una obligación de ley y no solamente un acto voluntario. Y ahora, ¿quién va a ser la autoridad que va a poder ver esas declaraciones y tomar cartas en el asunto? Y sobre todo pregunto esto porque tenemos mucho la impresión en México de hacer maravillosas leyes que al final, dada a la falta de voluntad política, pues la verdad no tienen muchos efectos. Entonces, están estos dos planos de esta iniciativa. Una, lograr que se legalice o se ponga en las leyes, sí. Y la otra es que se tomen cartas en el asunto y atar a las autoridades para poderlo hacer. ¿Ustedes en Transparencia Mexicana pudieran ser ese cuerpo que haga esto de ver las declaraciones? Es un tema muy importante. Mira, yo digo que el diablo no está en los detalles, que el diablo está en la implementación de las leyes. Claro. Ese es donde sabes si realmente una ley funciona o no. No es en la letra chiquita, es en el momento de implementarla. Y lo que estás planteando es un tema central. Fíjate, te doy un ejemplo. Durante el año 2014, la Secretaría de la Función Pública recibió las declaraciones patrimoniales de alrededor de 250,000 servidores públicos. Esto está dentro del sistema Declaranet. Estas declaraciones patrimoniales fueron revisadas, pero solamente 4 de todas estas terminaron en un asunto frente a un ministerio público. De todas las que se revisó, y habrá que muy ver poquito, qué, por ejemplo, y todavía no sabemos si se va a sancionar o no. Por ejemplo, tú ves con los OICs, en muchos de las secretarías y los cuerpos de gobierno, no tienen grandes incentivos. Claro, esta nueva reforma sí crea más incentivos para los OICs, pero no tienen grandes incentivos de agarrar a los grandes peces. ¿No? Son generalmente por faltas muy tontas e incoherencias muy tontas en las declaraciones que agarran a uno para que digan, bueno, el sistema más o menos está funcionando. Pero no tenemos incentivos. Por ejemplo, lo vimos con casos muy concretos de un abuso de funciones y un abuso de recursos, que no se hizo absolutamente nada, y eso ante la ciudadanía crea una muy mala impresión y retroalimenta este horrible círculo vicioso de pensar que las leyes son como estas recetas donde pasamos la ley y ahora ya se hizo el pastel automáticamente. No, lo dices muy bien. Por eso tu pregunta sobre quién debe revisarlas es clave, porque no se trata solamente que alguien reciba todas estas declaraciones, las archive en un sistema de información y eventualmente algunos casos, 4, 5, 6, lleguen ante el Ministerio Público. Se trata de que haya un cuerpo profesional que esté analizando la declaración de intereses, la de impuestos, que es muy importante. Y la declaración patrimonial, para ver si entre las tres encuentran inconsistencias y pueden identificar mayores casos de riesgo primero y si no de corrupción. Creo que quien tiene que hacer esta tarea será el mecanismo coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, que aunque todavía no tiene un nombre, es un secretariado técnico que ordena a las distintas piezas de este rompecabezas. Pero yo diría que lo que estás planteando es clave, es quién va a ser responsable de sistematizar, de hacer análisis de inteligencia, de enviarle a los cuerpos responsables para la sanción o para la investigación de estos temas y que terminen y que el indicador de desempeño no sea cuántas recibieron, sino cuántas terminaron en sanción. Bueno, y hay otro tema muy interesante que te quiero preguntar, que la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción, yo le veo una debilidad, no hace mucho énfasis en la prevención. ¿Qué podemos hacer para prevenir estos espacios, pues simplemente donde se da la corrupción, que son espacios vacíos, y transparentar un poco más, pero la información de todos y de todos los funcionarios? ¿Qué podemos hacer para tener esta reforma? Ya la tenemos, y después implementar esta precaución. Mira, la razón por la cual la reforma no toca los temas de prevención es porque asume que este es un sistema que tiene que conectarse con otros sistemas que también se están legislando. Sé que van a ser muchos sistemas para el público, pero esto es importante. Uno es el Sistema Nacional de Transparencia y el otro es el Sistema Nacional Anticorrupción.
Un tercer sistema es el Sistema Nacional de Fiscalización y Control. La razón por la cual no se hizo mención específica a la parte preventiva es porque se espera que por primera vez en la historia del país estos sistemas embonen entre ellos y vayan cerrando los espacios a la corrupción. Lo que teníamos antes era una visión que francamente fue muy útil por razones políticas, que es la visión de los SARes anticorrupción, ¿no? Entonces es muy fácil decirle a la opinión pública, nombro a un SAR anticorrupción, pero tú lo sabes muy bien, Malca, ese SAR no era un SAR, era un secretario de la Contraloría, un secretario de la Función Pública solo para el Ejecutivo Federal, y la gente esperaba que combatiera la corrupción en los municipios y en otros poderes. No había realmente una infraestructura institucional para enfrentar la corrupción, ni en la parte preventiva, ni en la parte de sanción. Faltaba muchísima coordinación entre agencias. En fin, creo que lo que México está diciendo como sociedad, este no es un tema de Peña, y yo creo que hay que distinguirlo. Lo que México está decidiendo es a tomar una ruta distinta a América Latina. Menos comisiones anticorrupción, menos SARes, más trabajo duro, aburrido, técnico, de prevención, de fortalecimiento institucional, de una tarea que no va a ser de las primeras planas, pero que hay que hacer como país. Claro, y la otra cosa que estoy viendo es que esto es a nivel federal. A nivel federal, bueno, evidentemente se va a bajar a nivel local. Sí, se va a replicar en cada estado. El problema de la corrupción es que no se da tanto a nivel federal, se da. No estoy diciendo que no, pero a nivel local estamos en otro mundo completamente cuando se trata de esto. ¿Qué hacer justamente para fortalecer los sistemas locales de prevención de la corrupción y de la prevención? Y no solo eso, seamos realistas, a nivel municipal y a nivel estatal, la transparentación de esta información deja mucho que desear. ¿Qué incentivos tenemos que crear para que en esa instancia logremos fortalecer? Mira, déjame aclarar que yo no soy en absoluto fan de la centralización política del país. No, por supuesto. Pero sí creo en un federalismo responsable. Y el federalismo responsable se traduce en leyes generales. Es por eso que no estamos aprobando leyes federales, sino generales. Claro. Justamente para evitar lo que estás planteando, Malca. Que cuando lo que teníamos era el derecho a saber del Estado de Campeche era completamente distinto al derecho a saber de los ciudadanos del Estado de Nuevo León y del Estado de Chiapas, y en lo federal tenías unos derechos y en lo estatal otros. Lo que buscan estas leyes generales es tratar de tener un marco común en toda la federación para estos temas. Es un reto enorme, porque no habíamos trabajado así. Trabajábamos con la lógica federalista de ir entidad por entidad federativa, estado por estado, tratando de construir los marcos, y ahora no, ahora son leyes generales. Y esto fue una discusión muy, muy fuerte, por ejemplo, para el tema de fiscalización de los recursos, porque a los estados de la República claramente no les gustaba la idea que la Auditoría Superior de la Federación tuviera facultades para fiscalizarlos. Pero lo que se logró meter a la reforma constitucional en anticorrupción es que ahora cerca del 92% de los recursos que se envían a las entidades federativas y a los municipios son fiscalizables desde la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, lo que antes era un pleito local y un asunto de tapaderas locales, hoy puede ser atraído por la Auditoría Superior de la Federación para que se discuta en el plano nacional. Y lo mismo va a pasar en transparencia. Cuando un órgano garante a nivel estatal no te entregue la información porque está muy cerca del gobernador, déjame ponerlo así, y prefiere no hacerle ruido al gobernador, entonces el ciudadano va a poder ir al Instituto Nacional de Acceso a la Información, ya no al IFAI, al INAI, que es el nuevo órgano, y ese órgano va a poder atraer ese asunto y fallar de manera independiente y sin la presión política del gobernador, porque ya se trata de un órgano constitucional autónomo de carácter nacional y no solo federal. Ahora esa es la teoría, la implementación siempre es el reto. Y con eso nos vamos a una pausa. Regresamos en unos momentos. Las instituciones y las ONGs que trabajan en el tema de transparencia son transparentes. Y te lo pregunto porque muchos reciben recursos públicos que pueden moldear sus dichos y sin embargo yo no veo que muchas transparenten sus recursos. ¿Cómo ves ese tema? Mira, es un tema que peleamos en la Ley General de Transparencia, que fuera una obligación de todo aquel que recibe recursos públicos en México, el ser sujeto a la Ley de Transparencia. Las organizaciones civiles, las empresas que reciben recursos públicos, los medios de comunicación, los que sean sindicatos, partidos políticos, y esa sí es una innovación a nivel internacional. Los sindicatos fue una discusión terrible. Que todos aquellos que tengan acceso a dinero público son sujetos hoy de la Ley General de Transparencia. Para que no sea optativo, nosotros lo hemos hecho desde 1999 como organización, publicar nuestros estados financieros auditados cada año,
pero no era la práctica en la sociedad civil, ¿no? Y había, algunas razones eran de seguridad, otros argumentaban temas de presiones políticas. El hecho de que la Ley General de Transparencia lo tenga para todos resuelve un problema que claro, por muchos y partidos años políticos también tendrán que transparentar los recursos que reciben y cómo los usan, ¿no? En algún momento. Y los sindicatos aquellos que reciben, no de los agremiados, pero sí de los recursos fiscales. Que fue toda una batalla. Ahora me voy a ir a otro rollo completamente. Te quiero preguntar a ti, ¿cómo es que, número uno, tú llevas toda una vida en el tema de transparencia y toda una vida en el tema de transparencia mexicana? ¿Te ha faltado salirte un poquito del enfoque de estar en una ONG, irte un poco al lado de gobierno para saber cómo funciona, o sientes que no te ha hecho falta? No, bueno, yo creo que todas las perspectivas se enriquecen y pues, por supuesto que es algo deseable. Yo he tenido la fortuna de hacer varias cosas en paralelo a mi trabajo en Transparencia Mexicana. Durante muchos años fui miembro de un consejo de gobierno que se llama la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas, que está en los países nórdicos, y que me permitió ver, por ejemplo, las relaciones en el sector energético y en el sector extractivo entre gobierno, sector privado y sociedad civil. Y creo que mucho de lo que está ocurriendo ahora, estas se llaman grupos multiactores, ese es el nombre genérico para estos grupos, es que necesitas hacer una especie de GPS de los temas. Los GPS toman 3 o 4 puntos para poder saber exactamente dónde estás. Y los grupos multiactor reflejan esta figura. Hay una perspectiva de la sociedad civil, pero sin la perspectiva del sector empresarial y la perspectiva del sector gubernamental, cada quien estaría haciendo un pedazo del tema. Necesitas un prisma. Y ese prisma es, creo que, lo que enriquece, por lo menos, mi vida en este momento. Asumir que del otro lado hay una perspectiva completamente distinta. Te pongo un solo ejemplo. A mí me tocaba trabajar con las empresas de petróleo del mundo. Y bueno, mientras que en sociedad civil no se hace mucho patrimonio trabajando para estas organizaciones, pues al señor de enfrente le pagaban $700 la hora por defender su punto. Tan solo entender que teníamos incentivos y motivaciones diferentes para abrir al sector energético en el mundo, yo creo que ha sido algo muy, muy rico y muy reconfortante, Malca. Claro, bueno, pues qué enriquecedor tenerte aquí en el programa. No, al contrario. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Siempre el tiempo es el que siempre nos hace falta en este programa. Y ahora los tweets, que son muy chiquitos. Y los tweets, pero sí muy chiquitos. Qué placer tenerte acá. Muchísimas gracias y gracias por acompañarnos en este viaje de transparencia y rendición de cuentas que nos ha aclarado muchas cosas. No, gracias a ti por la invitación. Estamos para vernos para el próximo programa. Esto es Vis a Vis y no dejen de acompañarnos. Hasta la próxima.